Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que realmente es crucial para ver más allá de lo que podemos ver humanamente a simple vista. La lección de esta semana es la lección número 6 y su título es Victoria en el desierto. Con solo entender este título, usted puede darse cuenta que en el desierto hay victoria, en el desierto hay triunfo, en el desierto hay éxito. Y porque Cristo venció, usted también es un gran vencedor. De tal manera que esta semana vamos a estudiar, a descubrir y aprender temas de grande impacto para vivir la vida cristiana y lo más importante, cómo enfrentar la tentación, qué hacer con la tentación, qué es lo que usted debe de hacer y yo debo de hacer cuando la tentación se presenta. ¿Hemos de quedarnos allí, resistir porque somos fuertes o hemos de huir o hemos de acercarnos a Dios para poder soportar, resistir y vencer la tentación? Todo esto vamos a estar estudiando esta semana. Y el personaje central que vamos a estudiar es nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que esta semana vamos a descubrir grandes y maravillosas lecciones. Como por ejemplo, vamos a comprender claramente quién es el verdadero héroe que vino al rescate. ¿Quién es ese héroe? ¿Cuál es el personaje central de toda la escritura? Esto vamos a estar estudiando en los testimonios bíblicos. Seguidamente vamos a descubrir qué revela el mensaje de Juan el Bautista, qué hay detrás de ese mensaje que presenta el gran conflicto y cómo esto puede ser de bendición, de salvación o de perdición eterna. De tal manera que vamos a aprender mucho esta semana. Y en el estudio vamos a conocer cómo las piedras revelan el gran conflicto. ¿Qué tienen que ver las piedras en el gran conflicto? Y cómo Cristo, al enfrentarse en el desierto con esta tentación, revela el conflicto de los siglos y sobre todo la victoria sobre esa situación. En este estudio vamos a conocer muchas cosas bien interesantes. Como por ejemplo, vamos a comprender lo que es la presunción, lo que es la otra tentación y por qué la presunción puede ser un peligro para ti, para mí y todo aquel que es creyente en el Señor. Para finalizar, vamos a disfrutar de un tema muy importante que es crucial para saber dónde te encuentras, dónde me encuentro y cuál es nuestra posición en el gran conflicto. Y el tema es la adoración, victoria y conflicto. De tal manera, mis hermanos, maestros de escuela sabática, directores de escuela sabática, directores asociados, maestros y profesores asociados, sean todos bienvenidos. Amárranse el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y descubramos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave de la lección de esta semana a memorizar se encuentra en el libro de San Lucas, en el capítulo 19, el verso número 10. Pero antes de comenzar el estudio, repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos y inclines tu cabeza para orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, pidiéndote perdón, que nos laves con la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, para poder entender y comprender la revelación de tus testimonios en la palabra, Señor. En tus manos nos ponemos, te rogamos que nos bendigas y que tu Espíritu nos guíe a toda verdad, Señor. En tus manos nos depositamos, te rogamos que nos bendigas en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Pues bien, el versículo es el número 10 del libro de San Lucas, capítulo 19. La Biblia dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estas fueron las palabras que Jesucristo dijo al referirse a Zaqueo. Cuando él estaba en el árbol de sicomoro, Jesucristo dijo que él había venido no para buscar a justos, sino para buscar a los pecadores, a los que se habían perdido. Ese es el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para buscar, salvar lo que se había perdido y de esta manera destruir las obras del diablo, destruirlas. ¿Por qué? Porque su victoria es tu victoria, es mi victoria. Y al demostrarse Jesucristo como Dios, como el Hijo de Dios, como aquel que revela el carácter del Padre, entonces Cristo vino a revelarse en amor, en gracia, en misericordia a toda la humanidad para desenmascarar al mentiroso, diablo, engañador y acusador de nuestros hermanos. De tal manera que la victoria en el desierto es una victoria de triunfo, es una victoria de éxito. Allí en el desierto, en este terreno donde el enemigo se presentó. Ahora, podemos entender que en esta vida, nosotros como creyentes podemos ver grandes y maravillosos milagros. Y Dios se manifiesta haciendo milagros. Pero tenemos un problema como seres humanos. Y este es de caer en la presunción, de querer mostrarnos que porque estamos de parte de Dios, puede ser que seamos inmunes a todas las cosas, incluyendo a la tentación. Este es un error. Hemos de tener cuidado y prudencia con este asunto. La tentación es un asunto serio. Y en esta semana vamos a entender qué se debe de hacer con la tentación. Cuando Satanás supo que existía enemistad entre él y la mujer, entre su simiente y la simiente suya, él pensó que realmente esto sería, la obra de él sería interrumpida en el proceso de desarrollo del gran conflicto. Ahora, él se regocijó al saber que en el plan de salvación contemplaba la venida del Hijo de Dios como ser humano. Entonces él pensó, creyó que así como el hombre había caído, así también caería Cristo. Él pensó que él podía hacer que el Hijo de Dios cayera como hizo que el hombre cayera. Realmente el diablo es un mentiroso y él mismo se ha creído su propia mentira. De tal manera que él pensó que cuando Cristo tomase la naturaleza humana, él también podría ser vencido. Sin embargo, él pensaba que de esta manera, el enemigo pensaba que al hacerlo caer a Cristo, evitaría la redención de la raza humana. De tal manera que ese mentiroso se engañó él mismo. Asimismo, entonces, Cristo vino para salvar y buscar lo que se había perdido, para destruir las obras del diablo y para revelar el perfecto y amoroso carácter de nuestro Padre celestial. Dice aquí, este había reclamado al mundo como suyo, hablando del enemigo. Vino para reconquistar, hablando de Jesucristo, vino para reconquistar lo que se había perdido y en el centro de este reclamo estaba el plan de salvación. De tal manera que el enemigo pensaba que él iba a sabotear la obra del Señor a venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero él sigue equivocado. Déjame decirte una cosa. La Biblia revela en sus testimonios bíblicos que hay un fuego eterno para Satanás y sus ángeles. No importa que el Hijo de Dios caiga. Dice la Biblia, 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. Pero el enemigo, al final, él y sus ángeles serán destruidos en el lago de fuego. Cuando el enemigo venga a acusarte, acuérdale tú y recuérdale que a él espera un lago de fuego y a ti te espera salvación y vida eterna por el maravilloso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Estudiemos la lección en el día domingo y veamos qué significa, quién es el héroe Emmanuel al rescate. La lección del día domingo podemos ver lo que es, quién es el verdadero héroe de toda la historia bíblica. Los testimonios bíblicos revelan claramente cómo Emmanuel vino al rescate. ¿Qué significa esto? Emmanuel, lo que él significa Dios con nosotros
o Jesús, el Salvador, vino al rescate. Si hubo un tiempo donde había tinieblas, oscuridad y la gente estaba perdida, ciertamente fue en los tiempos de Jesucristo. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido, tanto así que se convirtió en Emmanuel, en lo cual significa Dios con nosotros. Por lo tanto, en el libro de Mateo, donde habla acerca del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se muestra cómo el ángel se presenta ante la bienaventurada Virgen María, la cual fue elegida por Dios porque ella dio gracia ante los ojos del Padre Celestial. Y dice que se presentó y le dijo lo que acontecería. El versículo 21 de primera de Mateo, de capítulo 1 de Mateo, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El versículo 23 dice lo que ya había dicho el profeta: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, lo cual traducido es Dios con nosotros. De tal manera que Dios, en la persona de Jesucristo, vino a habitar, a tabernacular, a vivir entre nosotros. ¿Para qué vino Él? Para restaurar primeramente el dominio que Adán había perdido. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, el versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando Adán cedió su voluntad y Eva pecaron, le cedieron al diablo mentiroso, les robó legalmente con mentiras, los extorsionó y les robó lo que era su dominio. Por eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Dice aquí, su poder de creación humana, como su capacidad de restaurar al hombre quebrantado otra vez en seres integrales. O sea, Cristo vino para salvar y buscar lo que se había perdido. Él fue el que restauró la vista a aquel ciego. Él fue el que detuvo aquel flujo de sangre de aquella mujer. Él hizo milagros poderosos, tanto así que los vientos, las olas le obedecieron. Y los discípulos dijeron: bueno, ¿y quién es este que tiene potestad aún para hacer calma la tempestad? Así es que seguidamente Jesús vino, además para hacer todos estos milagros poderosos por ser Dios y de ser el creador. Segundo, Él vino para traer juicio y destruir las obras del diablo. De tal manera que el diablo está condenado. A él espera fuego eterno. Vino Cristo también para tratar con la injusticia. El hombre ha deformado el carácter de Dios y por lo tanto Cristo vino para mostrar el carácter del Padre santo, bueno, amoroso. Y Él, hablando de Cristo, tiene poder sobre todas las cosas, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y a Él están sujetos aún los demonios mentirosos. De tal manera que Él vino, Dios, en la persona de Jesucristo, vino y se hizo humano. Y esto es algo glorioso, porque Dios, oiga bien, Dios se hizo hombre. Este es un misterio. Dice, y vino para dar paz a las personas poseídas por demonios, restauró su salud mental cuando otros huían de ellos por temor. Así que lo tercero que también vino a hacer Jesucristo, dice, vino al mundo para buscar y salvar a los perdidos. Fue hecho como uno, como nosotros, para poder ser nuestro fiel sumo sacerdote y restaurarnos para Dios. Él vino para salvar a los humanos del pecado, para darles gracia, perdón, justificación y glorificar su nombre en ellos, de tal manera que todo fue el propósito único del único pacto desde el principio, ahora cumplido en Cristo Jesús. De tal manera que Emmanuel, el héroe principal de toda la escritura, es cierto, allí también aparece el diablo, es cierto, aparece la bestia de Apocalipsis, es cierto, allí aparece el falso profeta, pero de quien debemos de hablar y darle honra y gloria es Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Él lo dijo claramente, y Dios se fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero. Esta es la palabra de fe que confesamos, si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Cristo es el Señor, entonces seremos salvos. Es algo hermoso saber que Cristo se hizo humano como yo, lo cual significa que Él me entiende, conoce mis debilidades. Es hermoso saber que Cristo fue tentado en todo, pero no pecó. Él es santo y Él me da su santidad, me entiende. Y algo interesante,
Él venció y tuvo victoria sobre el pecado. Y la victoria de Cristo sobre el pecado es tu victoria, es mi victoria. Dice Él que Él vino para cubrir, para salvar, para redimir a los que estaban sujetos al pecado, a la ley, que era contraria a nosotros de acuerdo a la ley de los ritos y ceremonias. Continuemos con la lección. Descubramos qué nos enseña la lección en el día lunes con el tema que es el bautismo de Jesús. Estudiando la lección en el día lunes, usted puede descubrir de manera bien clara qué había detrás del mensaje de Juan el Bautista. En este día el título de la lección es el bautismo de Jesús. Podemos ver claramente lo que acontecía en aquel entonces. Recuerden que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba esperando la promesa que Dios les había dado de una tierra nueva, de algo donde moraría la justicia, había paz, habría amor, misericordia, gracia y mucha bendición. Pero este pueblo estaba de alguna manera sometido, estaba, por así decirlo, cautivo por el poder de los romanos. Ahora, la aparición de Juan el Bautista apareció en un momento que el pueblo estaba desesperado. Yo me imagino que se llenaron de emoción. A ellos les parecía que este Juan Bautista, porque tenía las características del profeta Elías. Imagínese usted, Dios se había quedado callado por 400 años. Dios nunca había guardado silencio por tanto tiempo. Ahora Él hablaba al pueblo otra vez. Obviamente algo importante estaba por suceder. ¿Qué es lo que decía Juan el Bautista? Él mandaba al arrepentimiento, decía: arrepentíos, generación de víboras. Y él bautizaba. Versículo 7 de capítulo 3 de Mateo dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? De tal manera que Juan el Bautista predicaba arrepentimiento, pero detrás del mensaje de Juan el Bautista había un mensaje poderoso. Él presentaba al Mesías, pero impresiona grandemente lo que dice el versículo 12. Bueno, el 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, hablando de Jesucristo. Pero la parte interesante de Juan el Bautista que me llama la atención en este día es la del versículo 12. Dice: su aventador está en su mano, o sea, es un instrumento para cultivar, para agarrar cosecha, y limpiará su era, dice, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. O sea, este mensaje era un mensaje de juicio. La gente pensaba que vivía en los últimos días en ese entonces. Realmente, después del éxodo, al pasar por el desierto, ahora Juan el Bautista los mandaba a pasar por agua. Dice aquí que era necesario para la purificación, para la preparación de una nueva tierra. Era necesario que la mayoría de la gente pensaba que el Mesías les daría la victoria sobre los romanos. Ellos tenían distorsionada la idea de que el Mesías vendría. El Mesías es el ungido, el Mesías era el elegido, el escogido de Dios. Ellos pensaban que el Mesías vendría para liberarlo del yugo de los romanos. Ellos estaban desenfocados, tenían distorsionada la realidad, de tal manera que ellos creían que el Mesías les daría la victoria sobre los romanos y los introduciría en un reino eterno de Dios mencionado por los profetas. O sea, ellos estaban bien en un punto, pero mal en otro punto. Así es que realmente ni Juan el Bautista ni Jesús vino con un movimiento político. No vinieron para un evento de salvación terrenal, sino un evento para salvación de vida eterna. Dice que aquí describe la forma, hablando de Lucas, describe la forma en que Dios prepararía el camino para que volvieran los exiliados a la tierra prometida. De tal manera que así todos regresarían a la promesa, pero ellos se habían desvirtuado del verdadero mensaje. El mensaje de Juan el Bautista acerca de Jesús y el bautismo era un mensaje de arrepentimiento, de dejar lo malo, buscar a Dios, ser limpiados, purificados y preparados para una nueva vida y una vida eterna. No es de extraño que la gente acudiera en masa a Juan. Se había encendido su esperanza de llegar a estar listo para el gran día de Dios, que pronto vendría sobre ella. Sin embargo, ellos estaban equivocados, estaban confundidos, los conceptos estaban distorsionados.
acerca de la primera venida de Jesús. ¿Será que estos fieles de aquel entonces habían entendido mal el mensaje? ¿Será que hoy existe un pueblo fiel, un remanente que puede estar desenfocado de lo que es la segunda venida de Jesús para estar oyendo fábulas, para estar oyendo historietas que no tienen nada que ver con la venida de nuestro Señor? Pues bien, aquí la lección nos invita a que tengamos prudencia. Recuerden que aún hasta los escogidos, si fuera posible, podrían ser engañados. Así es que el mensaje de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús representaba arrepentimiento, perdón y nueva vida en Cristo Jesús. Continuemos con la bendición. Veamos y descubramos qué nos enseña la lección en el día martes con el tema que es piedras en pan. Al estudiar la lección en el día martes, usted se da cuenta lo que significa que las piedras se conviertan en pan. Aquí nos podemos ver de manera bien clara lo que fue las tentaciones de Jesucristo. Y al hablar sobre las tentaciones de Jesucristo se refiere de que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, Él fue tentado igual que tú en todo lo que tú te puedas imaginar. La única diferencia es que Él no pecó. Él resistió la tentación, soportó la prueba. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y que toda boca confiese de que Jesús es el Señor. Dice aquí, cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, fue llevado por el Espíritu. O sea, Dios mismo llevó a Cristo allá al desierto. Cristo fue allí para orar, para contemplar su obra, para fortalecer su fe. Pero el enemigo, sabiendo que Cristo estaba allá en el desierto, entonces él fue allí para hacer su trabajo de hacer tropezar a los hijos de Dios. Dice, él no invitó a la tentación, hablando de Cristo. Fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Por el ayuno y la oración debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que él iba a recorrer. De tal manera que allí se presentó el enemigo. Él sabía que había ido al desierto y pensó que era el mejor o la mejor ocasión para hacerle una trampa. Jesucristo, igual que los israelitas, pasó la misma experiencia. Los israelitas, después de ser bautizados, después de pasar por el mar, ellos fueron llevados al desierto. Ahí ellos tuvieron sed, ellos tuvieron hambre y Dios les dio el maná, la comida que ellos no conocían. Jesús fue al desierto donde no comió nada y fue probado durante 40 días en forma similar que los israelitas pasaron el mar Rojo. Entraron al desierto donde no había pan y estuvieron allí por 40 años. Esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3, donde nos muestra qué fue la experiencia. Ahora, algo interesante que nos presenta el libro de Mateo, dice aquí, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y la primera tentación que el enemigo le hace al Señor, conociendo que en su debilidad humana él tenía hambre porque estaba en ayuno, le dijo, si eres el Hijo de Dios. Oiga bien, esto está lleno de presunción, está lleno de arrogancia, está tratando de meter la duda en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Le dice, si eres Hijo de Dios, o sea, lo pone en duda, le dice que estas piedras se conviertan en pan. Ahora Jesucristo respondió de manera bien clara, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces viene nuevamente el enemigo y con la misma actitud, con la misma arrogancia, prepotencia y poniendo en duda, versículo 6 dice, y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate abajo. O sea, él lo llevó, dice, a la parte más alta del pináculo del templo y poniéndolo allí le dijo, tírate, porque escrito está, a los ángeles mandará para que te guarden. O sea, el enemigo usa muchas veces la escritura, la distorsiona para hacer caer, si es posible, a los escogidos de Dios. Ahora, en versículo 8 es más impresionante todavía. Dice, otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahora, y recuerda que el diablo es un mentiroso, es un ladrón, es acusador, es criminal y él se hace el dueño de lo que no es dueño. Y ahora le dice al Señor Jesús, si eres, ahora, mira, yo te voy a dar todos los reinos, si postrado me adorares. Aquí es algo muy clave,
¿Por qué? Porque aquí el gran conflicto está en quién vas a adorar tú. Si adoras a Dios, al creador de los cielos y la tierra, o si adoras a la bestia y a la imagen de la bestia y al falso profeta. Ahora, aquí podemos ver claro que el enemigo viene supuestamente para ayudar, pero viene para acusar, como hizo con Zacarías. Asimismo, él se pone en una posición, como pasó con Zacarías. Dice que estaba a la mano derecha para acusar. Su trabajo es acusar. Ese es su trabajo. Pero déjame decirte que Cristo vino para salvar, para buscar lo que se había perdido. Dice aquí, el amigo de más alta confianza solía estar parado a la derecha para proteger. Sin embargo, aquí el diablo, mentiroso, ladrón, acusador, se pone al lado de Jesús para acusar, para señalar. Esto es lo que siempre él ha hecho. La Biblia dice claramente qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando se presenta esta situación. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, dice claramente qué tenemos que hacer cuando viene el enemigo con la tentación. Dice aquí, versículo 7 de capítulo 4 de Santiago. Someteos pues a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando viene la tentación? Someternos pues a Dios. Segundo, dice, resistir al diablo. ¿Qué tenemos que hacer cuando viene la tentación? Hemos de resistir. Y entonces huirá de vosotros. Versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, cuando tú te seas tentado, tienes que huir de la tentación. Cuando tú seas tentado, tienes que acercarte a Dios y Dios se acercará a ti. Y entonces cuando tú seas tentado, te sometes a Dios, entonces Dios viene, te protege y el diablo tiene que huir. El camino a Cristo hizo unas lindas palabras. Cuando el diablo viene a acusarte, cuando el diablo viene a señalarte, cuando el diablo viene a condenarte, tú debes de decir estas lindas y maravillosas palabras. Cristo murió para que yo viva, me ama y no quiere que perezca. Apártate de mí, Satanás, mentiroso, condenado, que el Señor te reprenda. Y de estas palabras de poder, hay poder en la sangre de Jesucristo. De tal manera que hemos de someternos a Dios, resistir al diablo, acercarnos a Dios y el diablo huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre glorioso y santo de Jesús. Y aunque Él venga con tentaciones, recuerda que Dios tiene más bendiciones que las migajas mentirosas que el diablo te ofrece y que en realidad nunca paga. Porque Él es ladrón, mentiroso y como no tiene nada, tiene que robar. Descubramos qué nos enseña la lección en el día miércoles y aprendamos de esta hermosa lección que es otra tentación. Muy bien. Estudiando la lección en el día miércoles, usted puede comprender claramente cuál es la otra tentación. Y esta tentación no es una tentación con la cual podríamos decir que nadie ha pasado por ella. En esta lección de este día nos presenta lo que es la otra tentación, añadiéndole a las tentaciones que ya vimos en el libro de Mateo en el capítulo 4. La primera tentación es paralela al Éxodo, pero tiene sus raíces en la caída. O sea, en otras palabras, cuando a Adán se le puso la prueba de comer o no comer del árbol que se le dijo que no comiera. Y aquí podemos ver al Cristo no ceder a la tentación a convertir esas piedras en pan. Él demostró que él estaba confiando total y plenamente en nuestro Padre Celestial. Al poner la prioridad de la fidelidad a Dios, en lugar de ceder al apetito, Jesús recuperó el terreno que Adán perdió en el Edén. Sin embargo, hay otros dos elementos aquí en esta otra tentación que Cristo tendría que afrontar, pasar la prueba para demostrar realmente que era el Hijo de Dios. No porque él necesitaba demostrar nada, sino porque él era realmente el Hijo de Dios. Jesús tenía que estar sujeto a otras dos tentaciones. Recuerde que el enemigo estaba allí, le puso en duda si era el Hijo de Dios. Él realmente, como leímos el día de ayer, el amigo estaba al lado derecho para ayudar, para sostener, para soportar. Sin embargo, como él no era amigo de Jesús, él estaba allí para acusar, para señalar, para condenar. Ese es el trabajo del enemigo. Pero aquí podemos ver que Jesús demuestra su confianza en Dios. ¿Por qué? Esta es la otra parte de la tentación. Que él, siendo divino, siendo
Dios se hizo hombre, confió en nuestro Padre Celestial. Dice aquí, su confianza en Dios era genuina, no algo fabricado para impresionar a otros. O sea, él no tenía nada que demostrar, él era el Hijo de Dios y punto. La completa confianza de Jesús en su Padre se había manifestado al dejar el cielo y hacerse un ser humano. Él estaba demostrando con eso la confianza total de Dios. Ahora, pero el enemigo viene con sus mentiras, con sus engaños y le dice, si eres hijo de Dios, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Oiga bien, lo puso no en el templo, en el pináculo del templo. Dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. La arrogancia, prepotencia de este enemigo realmente fue más allá de la tentación. Ahora podemos ver que Cristo se enfocó, esta es la segunda parte de las dos tentaciones que él tenía que afrontar. Se enfocó en cumplir su misión. Su misión era recuperar el mundo que Adán y sus descendientes habían perdido. En Jesús, todas las promesas del pacto habían de cumplirse y el mundo tendría una oportunidad de salvación. Así es que Cristo pasó la otra tentación. Además de no convertir las piedras en pan para comer, él demostró su confianza total y plena en Dios al dejar el cielo, hacerse humano, y demostró también su misión al salvar y buscar lo que se había perdido, al poner en riesgo su propia salvación, su propia vida. Ahora podemos ver aquí que lo que cita Jesucristo en la palabra es en la ocasión en el Éxodo, cuando en algún lugar donde se llamaba Masash, el pueblo estaba con sed y tentaron a Dios. Dice, era el lugar, Masash era el lugar donde los israelitas se quejaron amargamente acerca de la falta de agua y Moisés golpeó la roca. ¿Dónde está aquí el asunto? Bueno, que los israelitas dijeron, ¿está pues Dios con nosotros o no está con nosotros? Ellos mismos pusieron en duda la presencia, la guianza de Dios para su pueblo en el desierto. No así Jesucristo. Jesucristo confió al no convertir aquellas piedras en pan. Jesucristo demostró su confianza al hacerse hombre y vivir entre nosotros y arriesgar su vida. Y número 3, al venir y cumplir su misión de buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús sabía que de qué se trataba esto y no cayó en la trampa aún cuando esta vez el diablo le devolvió la frase, escrito está. O sea, Jesús no cayó en la tentación, él fue tentado en todo. Ahora tenemos que tener cuidado y prudencia, que nuestra fe no caiga en la presunción. ¿Por qué? Caer en la presunción es hacerse creer humanamente que es uno todopoderoso, que no está sujeto a todos estos problemas. Mucho cuidado con esto. El milagro, Dios lo puede hacer, pero mucho cuidado con volverse orgulloso y presuntuoso y presumir los milagros que Dios no está haciendo. Así es que tenemos que tener fe, confianza y obedecer a Dios. Vuelvo al versículo que ya le leí hace unos momentos atrás. Dice aquí, versículo 6 de Santiago capítulo 4. Pero Él, hablando de Dios, da mayor gracia. Por eso dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El consejo es, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Continuemos con esta bendición. Estudiemos la lección en el día jueves con el tema que es la adoración del diablo. Muy bien, hemos llegado a la lección del día jueves, donde nos presenta la adoración del diablo. Ciertamente Jesucristo dijo en el libro de San Juan en el capítulo 10. El testimonio bíblico es bien claro. Cristo dijo, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En la versión de Mateo, mientras la primera tentación se concentró en el apetito, la segunda se concentró en manipular a Dios. Pero la tercera aún es más significativa. La tercera era un desafío directo a Cristo mismo y a su señorío y su misión en esta tierra. Tanto así que en el libro de Mateo, en el capítulo 4,
versículo 8 dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Oiga bien, el enemigo le está mostrando a Cristo que vea todo el panorama de los reinos del mundo y la gloria de ellos. Esto es realmente impresionante, pero más impresionante es el descaro, lo sinvergüenza del diablo. Versículo 9 dice: y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, él está ofreciendo lo que no es de él. Él es un ladrón, es un mentiroso. Está ofreciendo lo que no le pertenece. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Quién es el que se merece toda honra, toda gloria, toda adoración? Solamente nuestro Dios y a Jesucristo su Hijo, a quien Él ha enviado. Es interesante notar que esta misma experiencia de ver todo el panorama maravilloso de los reinos del mundo, de los cuales miró Jesucristo, también lo vivió Moisés cuando él subió al monte y Dios le dijo: mira, vas a ver la tierra, no vas a entrar. Es interesante, Jesús vio todos los reinos del mundo. Moisés miró la tierra prometida y Juan, el visionario, el profeta de Apocalipsis, también vio todas las maravillas de lo que es el reino. Dice, desde la cumbre Moisés ve la tierra prometida como sería más tarde. Y Juan ve la futura Nueva Jerusalén. En forma similar, Jesús ve más que solo los países del antiguo mundo. O sea, mientras sus riquezas y su brillo y su glamour era presentado ante Jesucristo, el enemigo no presenta los crímenes, el sufrimiento que hay detrás. Él no es dueño de nada, el enemigo no es dueño de nada. Todo esto le pertenece a Cristo porque Él es el creador. El enemigo lo que ha hecho es robar, posesionarse lo que a Él no le corresponde. Él es el príncipe de este mundo, Él es el príncipe de la maldad, Él es el príncipe del odio, es el príncipe de la guerra, es el príncipe de la extorsión, del crimen, de todo eso. Es el crimen y la maldad de lo que Él es el príncipe. Pero Él no es dueño de este mundo, Él es un ladrón y mentiroso. Satanás entonces le dice: todo esto te daré si postrares me adorares. Valga usted a saber qué mentiroso. De tal manera que este ladrón trata de engañar aún al Hijo de Dios. Así es que aquí nos dice claramente, él desea ser como Dios, él pretende ser como Dios. Pretendió que él era Dios, que la propiedad de las naciones del mundo era exclusivamente suya y que a cambio de un pequeño homenaje se los podría dar a Jesús. O sea, si postrado se adoraba a Jesús, al enemigo, entonces él recibiría toda la honra y la gloria de este mundo. Pero ¿qué le podía él dar si él no tiene nada? Él es un ladrón y mentiroso. De tal manera que aquí se muestra real y claramente la prueba de lealtad. ¿A quién se debe de adorar realmente? ¿A quién debes tú de adorar? Vemos claramente que porque todos pecaron, la maldad, el pecado, la muerte pasó a todos los hombres. Aquí dice, Adán y Eva se dieron frente a la serpiente. Lo que realmente hicieron fue darle la primera lealtad a Satanás. Y esta infección se propagó con rapidez a través de cada generación sucesiva. En otras palabras, porque Adán pecó y Eva pecó, todos pecamos. Ahora, ¿significa eso que realmente el enemigo con engaño le quitó el señorío a Adán y a Eva? Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo, mentiroso, ladrón y condenado. De tal manera que Jesús fue fiel, así como José, cuando fue puesto allí cerca de la mujer de Potifar. José fue enfrentado con la tentación, pero recuerdan ustedes lo que hizo, él huyó de la tentación. Dice aquí Jesús, como José con la esposa de Potifar, no permitió que el mal estuviera cerca de él, de modo que salió de la escena del mal potencial. Es también una lección sencilla para nosotros. Ahora es maravilloso ver que Jesucristo responde siempre: escrito está, escrito está, escrito está. En otras palabras, nosotros hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios y de esta manera sostenernos como viendo al invisible.
Hemos de acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. Hemos de resistir al diablo y huir de la tentación para poder sobrevivir toda prueba que se nos presente. Continuemos con la bendición. Recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! Realmente los felicito, mis hermanos, con corazón, que se dedican a estudiar toda la lección para tener ese hermoso corazón lleno de fe, de paz y de esperanza en las hermosas promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda, si todo falla, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y esta lección es una lección realmente poderosa. ¿Por qué? Porque la victoria en el desierto es tu victoria. La victoria que Cristo ganó allá en el desierto es mi victoria. Y porque Él venció, nosotros somos más que vencedores por las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Al estudiar y meditar, nosotros podemos ver acerca de los escritores que toman el tema del gran conflicto. Ciertamente, recientemente, ellos están más conscientes, hablando de los escritores evangélicos. Sin embargo, aquí podemos ver una cosmovisión. Una cosmovisión es una visión panorámica general de lo que es el gran conflicto. Y un conflicto literal, físico, moral, espiritual entre Cristo y Satanás es una característica del pensamiento adventista. No todos están conscientes de este gran conflicto. Podemos ver que el tema de la guerra, las tentaciones en el desierto, es una manera muy cruda y abierta de mostrar el gran conflicto. La idea de una batalla entre el bien y el mal puede verse aún fuera del contexto claramente religioso. Como dijo un pensador, como dijo un poeta estadounidense, el mundo gira y el mundo cambia, pero una cosa no cambia. En todos mis años una cosa no cambia: la lucha perpetua entre el bien y el mal. De tal manera que el conflicto de los siglos continúa y continúa, pero Dios está al control. Todo cambia, pero nada cambia. El mal y el bien siguen su lucha hasta el fin, hasta que el gran vencedor dé la última batalla. Podemos ver que aquí se revela claramente la verdadera naturaleza de este conflicto y los temas eternos que están en juego en ella misma. Esto es bien claro. Esta semana comprendimos claramente que el confiar en los milagros puede ser peligroso. Hay que tener cuidado, prudencia, de no ser presuntuoso, de creer que estamos vacunados contra la tentación, contra el pecado y contra el mal. No, nadie puede decir: yo ya la hice, ni aún el apóstol Pablo. No es que yo lo haya logrado ya, dijo él, sino que prosigo, me esfuerzo para asirme del blanco del supremo llamamiento. De tal manera que podemos estar claros que las tentaciones vienen de muchas formas. Donde tú caes, yo no caigo. Donde tú sientes que eres débil, tal vez yo no soy débil. Pero aquí todos padecemos de este mal, llamado tentación. Solo Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cuáles son algunas de las maneras sutiles en las que podemos ser tentados? Bueno, son diversas. Algunos con el cigarro, otros con el tomar, otros con las mujeres, otros con los bienes ajenos. En fin, mírate en el espejo de los 10 mandamientos. Allí puedes ver dónde tú estás fallando. Allí puedo ver dónde yo estoy fallando. De tal manera que las tentaciones que Jesús pasó en el desierto, su humillación, muestra que era Dios con nosotros. O sea, Dios mismo soportando toda la temible lucha en nuestro favor. Él sigue siendo el grande y supremo gran vencedor, Jehová de los ejércitos. Esta semana aprendimos 5 lecciones, 5 conceptos que a mi juicio han sido de gran bendición. Como por ejemplo, Emmanuel, al rescate. Nos dimos cuenta que en el tiempo que Jesús vino era un mundo lleno de tiniebla, lleno de maldad. Que Jesucristo vino para restaurar,
para destruir las obras del diablo y para buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo es Emmanuel, quien vino al rescate para buscarte a ti y buscarme a mí. Dijimos que Él era Emmanuel, Dios con nosotros, o Jesús, el Salvador. Él salvará al pueblo de sus pecados. Él salvará mi alma de mis pecados. ¿Qué aprendimos en el tema número 2, el bautismo? Nos dimos cuenta cómo Juan el Bautista fue el propulsor, el que aparejaba el camino del Señor. 400 años Dios se quedó callado y después de 400 años apareció Juan el Bautista diciendo: arrepentíos, viene a juicio, y trae en su mano el aventador, él viene para limpiar la era, va a recoger el trigo y la cizaña echará fuego para fuego eterno. Y dice: arrepentíos, generación de víboras. Y la gente se preparaba y dijimos que el pueblo pasaba por el agua como pasó el pueblo de Israel al pasar el mar. Y así ellos eran bautizados y Cristo vino, no para traer un reino político terrenal, sino un reino eterno, un reino espiritual. De tal manera que Él venía para liberarlos de la opresión, pero no la opresión romana, sino para establecer un reino divino, un reino eterno, el cual comenzó en los días de estos reyes, como dice el profeta Daniel. También descubrimos lo que es piedras en pan. Recuerden que el enemigo viene con sus mentiras, viene con sus dardos de fuego, y Cristo fue llevado al desierto para ser tentado. Cristo no buscó la tentación, Él fue llevado por el Espíritu al desierto, y allí el enemigo vino y lo tentó y le hizo de una manera descarada hacer ver como que no era el Hijo de Dios, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Y Jesucristo respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De tal manera que Cristo no se dio a la tentación, no convirtió las piedras en pan, porque él hubiera caído como cayó Adán y Eva al comer de lo que no debería de haber comido. Cristo venció, pero también tuvo otras dos victorias. Lo que es la otra tentación, el tema número 4, que es comer. Jesús realmente no convirtió aquellas piedras en pan, por lo tanto no las comió. Pero ¿sabe qué? Él demostró su confianza en nuestro Padre Celestial, que dejó los cielos, vino a la tierra, se hizo humano, y al vivir entre los hombres, hacerse humano, vino a cumplir la misión de buscar y salvar lo que se había perdido, entre los cuales te encuentras tú y entre los cuales me encuentro yo. De tal manera que Jesucristo soportó la otra tentación. Mucho cuidado, dijimos, con esta tentación. Es la tentación de la presunción. El enemigo viene a ti ofreciéndote grandes cosas. Te ofrece migajas que no son de él. Él es mentiroso. Te ofrece cosas con las cuales te engaña. ¿Y sabes qué? Él nunca paga, porque es ladrón, es mentiroso, es padre de mentira. Él no tiene nada, por eso tiene que robar. Y falsamente dice que esto es de él, pero en realidad el dueño es Jesucristo. Él es el verdadero creador. Él es el que se merece toda honra y toda gloria. Eso es lo que dice Apocalipsis. El gran conflicto es el tema número 5, la adoración. Apocalipsis dice que hay que adorar ¿a quién? Adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, la fuente de las aguas. ¿A quién hay que adorar? Es al Creador. ¿Y quién es el Creador? Es Cristo. Cristo es el que hizo de la nada todo lo que hoy vemos. Él se merece toda honra y toda gloria. Pero el diablo mentiroso llevó a Jesús a la parte más alta de un monte muy alto y le dijo: mira, todo esto te daré si postrado me adoras. Realmente el diablo es un mentiroso. Él está engañado a sí mismo. El que se merece toda honra y toda gloria se llama Jesucristo. Dijimos que Moisés también le puso la misma experiencia. Fue al monte, miró la tierra prometida y no entró. ¿Qué puede decir esto a nosotros? Bueno, Juan vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y el enemigo mentiroso, ladrón, dice: si postrado me adoras, todo esto te daré. ¿Sabes qué? Aunque no tenga nada, a quien voy a adorar se llama Jesucristo. Él es el único nombre
dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda boca confiese de que Jesús es el Señor. Por eso Dios, porque Él aprendió la obediencia, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda boca confiese que Jesús es el Señor. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, tú eres salvo. Bendito, adorado sea el nombre glorioso de Jesús por la victoria en el desierto. Y esta fue la lección número 6. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 7, cuyo título es Las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Y no me quiero ir sin antes no mencionarles que todavía tengo algunas lecciones. Es cierto, vamos por la lección número 6 y la lección número 7, pero tengo aquí la lección del próximo trimestre, la lección del libro de Mateo. Si te interesa en video o en audio, llámame. Mi teléfono es 936-203-4186. Una vez más, 936-203-4186, y allí yo mismo te voy a responder. Y ahora, para despedirnos, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre glorioso y santo de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por estas lindas lecciones. Queremos ponernos en tus manos, Señor, y queremos pedirte que la victoria de nuestro Dios y Salvador Jesús sea entregada en nuestro corazón, Señor, para que nos ayudes a vencer toda tentación, a resistir al diablo mentiroso, a acercarnos a ti para que él huya de nosotros. En tus manos nos ponemos, Señor. Te rogamos que nos des salud y la bendición de estar con nosotros para ser más que vencedores. En tus manos nos entregamos. Te rogamos que nos bendigas en el nombre santo y precioso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda, si tú eres de mis hermanos con corazón que estudian toda la lección, ponle allá abajo que te gusta, like, déjame tu comentario si eres maestro, director de escuela sabática o aún alumno de esta lección. Por favor, deja tu comentario, dime dónde estás, qué iglesia estás, quién es tu pastor, en qué país, en qué lugar. Déjanos tus saludos para nuestros hermanos y te prometo responder cada pregunta o cada comentario que me des. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.